Redundancia, ¿Cómo buenos está? días. Hola, muy buenos días. Sí, bueno, ya estamos esperando la época lluviosa. Sí. Entonces, empieza la preocupación en el jardín. ¿Qué va a pasar con mis plantas? Porque vamos en esa transición. Es que yo creo que lo que preocupa a doña Marcela es que cuando llueva se nos dañe la flor y se nos ahogue. marchite. Entonces, ¿Qué hacer? Hay dos tipos de plantas de flor, por decirlo así. Hay una que está deseando la lluvia para dar y dar flor, como es el caso de las chinas. Qué linda. Y la hay china. otras, como decir, estas, que si les cae un exceso de lluvia, no es que la planta se nos va a morir o no nos va a dar flor, sino que esta floración, en lugar de durar 12 días, nos va a durar tal vez unos 8 días. Ok, Entonces, entonces es la época ideal para sembrar cierto tipo de plantas. Claro que sí, porque cuando empieza la lluvia, nos tenemos que despreocupar del riego. ¿Y ¿Cuáles son plantas? las que uno podría sembrar durante esta época? Ok, todas estas que tenemos aquí, o si tenemos las plantas de flor, las podemos sembrar perfectamente. Pero ¿cuál es el cuidado que debemos de tener siempre? El drenaje. Ok. El drenaje de la planta. En ninguna planta el agua puede quedar estancada, ya sea en maceta o ya sea en el suelo, la podemos Hay que hacer. fluir. Tiene que el agua Ahora, drenar. yo por ejemplo veo esta tierra, ¿verdad? Que usted Correcto. trae aquí, si podemos observar, tiene bastante sustrato, ¿verdad? correcto. ¿Qué es lo que lleva esta tierra para de que la flor siempre tenga ese bonito color? Ok, esta tierra tiene granza, carbón molido y está colada y desinfectada. Y está fría. Colada Está y fría. desinfectada. Sí, ¿Con sí. qué la desinfecta? Entonces, existen productos orgánicos con que yo la Ok. puedo desinfectar. Si quiero sacar, tierra de mi jardín, qué sé yo, y usarla, la puedo desinfectar con agua hirviendo, por ejemplo. Bueno. Y siempre es importante desinfectarla porque no sabemos si esa tierra que estoy sacando puede tener algunos elementos patógenos o algún hongo que pueda contaminar a la planta. Entonces, siempre que vamos a utilizar tierra, la vamos a desinfectar. Ahora, Grasa, esto que usted carbón. tiene aquí, ¿en qué momento se le pone? Ok, esto que tenemos aquí es la nutrición de la planta. Este es el abono. El abono. ¿Por qué es importante el abono? Porque ella, para dar flor, bueno, necesita sol, Ujú. que en esto, que es el requisito. Esta siempre tiene que estar al sol directo. Y los nutrientes para ella producir la flor. Muchas veces tenemos plantas que decimos, qué raro, esta no me está dando flor, no sé por qué será. Puede ser una deficiencia de nutrientes. Entonces, puede ser abono orgánico, puede ser abono no orgánico, puede ser abono foliar, pero siempre es importante colocárselo. ¿Cada cuánto? Ok, por ejemplo, este que es en bolitas, este es abono granulado, se lo vamos a colocar una vez al mes. Ok. Y se pone así directamente Entonces, en la tierra, por ejemplo. Si tenemos la planta, nunca la vamos a poner, por ejemplo, en el puro tallo de la planta. ¿Por qué? ¿La quema? La quema, es como intoxicar la planta. Saturarla. Entonces, si yo pongo el abono directamente aquí, lo voy a quemar, ya sea en suelo o sea en maceta. Si las tengo en A ver, maceta, póngalo, ¿Dónde póngalo. no? Pongámoslo donde no debería. donde no es aquí, en el puro, Porque la quema. tallo. Ahí no. Ahí no, y ahí también va a ser contacto directo con la raíz, entonces ahí se va a quemar. Ujú. ¿Y cuál sería el lugar Entonces, correcto? aquí El Hagámoslo lugar en este. correcto, ya sea en el suelo o en la maceta, siempre al borde. Alrededor. Ah, ok. Entonces, ese es el si aquí toque. está la planta, la tenemos en suelo, medimos una cuarta y lo colocamos. Y si está en maceta, lo vamos a colocar al puro borde de la maceta. Ahora, Ok. cuando yo vaya a regar la planta, ¿va a haber algún problema, doña Marcela? No, al contrario, la fertilización o este tipo de abono empieza a actuar con el agua. De ahí lo Entonces, pueden ver donde está todo puesto Alrededor justamente de la alrededor. maceta. Ahora, alrededor de la maceta o si está en el suelo, le medimos una cuarta y lo colocamos. Ahí se ven las pelotitas Doña azules Marcela. en la orilla justamente, ¿verdad? Para que no vayan a quemar la mata. exacto. Exactamente. Estas plantas tan bonitas que están acá, Ujú. ¿cómo las sembramos? ¿Por medio de hijitos, semillas? Ok, esta la podemos reproducir por semilla. ¿Cómo se llama? Esta se llama Stromelia. En esta Ajá. tenemos gran variedad de colores. Es muy hermosa. Ahora, Sí, lindísima. entonces, Preciosa. otro cuidado que debemos de tener en época de lluvia es estarle revisando, por ejemplo, que la flor que ya le pasó, tenemos que estársela cortando. Aquí me traje una tijera. ¿Por qué? Porque la planta va a gastar la energía En la tratando flor. de mantener vivo eso. Y entonces cortamos lo que esté marchito, vamos a buscar, ¿Cuál por Es como ejemplo, despuntarse el cabello, ¿verdad? algo así, algo así. ¿Por qué? Porque esa energía la ocupamos en producir botones nuevos, Ahora, no en mantener viva esa planta. ¿dónde vamos a cortar? Ok, por ejemplo, vamos a Todas ver. están lindísimas. Ahorita todas están con bastante flor, entonces Sí. vamos a este que A está ver, más alguna abierto. ahí. Entonces, Ajá. este es un ramo.
Entonces voy a cortar Pero para dejarlo en la alacena de la casa. por ejemplo, aquí arriba donde empiezan a nacer el par de hojas, esto es una yema. Ajá. Entonces voy a cortar Aquí aquí. abajito. Abajito de la pero yema. déjelo ahí porque eso usted lo pone en la casa en un vasito, ¿verdad? Hermoso, Y se va a se ve ver precioso, lindísimo. hermoso. ¿Cuánto tiempo nos podría durar una flor como esa? Esta nos puede durar hasta 12 días. Y 12 siempre estarle revisando las plantas, quitarle las hojas secas, quitarle las flores secas, revisarlas por debajo, porque es muy normal que como estas hojas vienen brotando, las hojas de abajo van a perder ya cumplieron su ciclo de vida. Entonces, estarlas revisando por abajo, quitarle las hojas secas, lo que ya vemos más feillos, muy importante. Cuando las tenemos en jardín, a veces nace la hierba debajo de la planta. ¿Qué pasa con esa hierba? Esa hierba nos va a servir como refugio para insectos, para plagas. Entonces, siempre que esté una planta en el jardín, vamos a quitar todo el monte que esté debajo de ella. Claro. Perfecto. Doña Marcela, muchísimas gracias. Gracias a Nos ustedes. llenó de Muy bien. color esta Doña mañana. Marcela, con permiso, una flor para otra flor, Ay, compañera. muchas ¿Quién se la gracias. regalo?